Bueno, tenemos entonces el día de hoy la segunda parte del metabolismo de las proteínas que habíamos iniciado en la clase anterior, viendo cómo algunos aminoácidos pueden generar esqueletos carbonados que terminan en el ciclo de Krebs. Y eso nos permite fabricar glucosa a partir de estos aminoácidos. Pero hay otros como leucina, lisina, fenilalanina y treonina que pueden generar también acetoacetato. Y acetoacetato, ¿verdad? Puede generar acetoacetil-CoA y acetoacetil-CoA es un intermedio en el metabolismo de los cuerpos cetónicos y del colesterol. Por lo tanto, en conclusión, nosotros podemos decir que a partir del esqueleto carbonado de un aminoácido podemos generar no solo glucosa, sino también cuerpos cetónicos y colesterol. El día de hoy empezamos por aquellos aminoácidos que generan fumarato, que son fenilalanina y tirosina. Estos dos aminoácidos, si ustedes se fijan, por más que sean aromáticos, también son capaces de generar acetoacetato. Por ende, además de ser glucogénicos, son cetogénicos. Entonces, esto es para mirar un poquitito, ¿verdad? La fenilalanina, por fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina. Tirosina no es un aminoácido esencial gracias a esta enzima, que es fenilalanina hidroxilasa. Esta hidroxilasa utiliza como ayudante oxígeno, NADH y tetrahidrobiopterina. Ya le habíamos visto a este ayudante la clase pasada en el metabolismo de los aminoácidos. Por lo tanto, a partir de fenilalanina puedo generar tirosina. Por ende, tirosina no es un aminoácido esencial. La deficiencia de fenilalanina hidroxilasa genera una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Como la fenilalanina no puede seguir esta vía metabólica, sigue una vía paralela que vamos a ver dentro de un ratito y genera unos productos metabólicos que se eliminan por la orina, que son detectados cuando se investiga fenilcetonuria. La tirosina sufre transaminación con alfa-cetoglutarato para generar para-hidroxifenilpiruvato, que por una descarboxilasa genera el famoso ácido homogentístico, o también se llama homogentizato. Si ustedes se fijan acá, la deficiencia de la tirosina aminotransferasa, la deficiencia genética, causa una patología que se llama tirosinemia de tipo 2 y la deficiencia de la descarboxilasa, que también puede llamarse deoxigenasa, genera tirosinemia de tipo 3, que son trastornos metabólicos en el metabolismo de la tirosina. El homogentizato o ácido homogentístico puede sufrir una oxigenación por una 2-dioxigenasa para generar maleil acetoacetato o malonil acetoacetato, que también le conocemos de esa forma. El malonil acetoacetato por una isomerasa se convierte en fumaril, fíjense, fumarato y acetoacetato, fumaril acetoacetato, que por una hidroxilasa genera fumarato que va a entrar en el ciclo de Krebs, va a generar oxalacetato y oxalacetato puede generar glucosa. El acetoacetato por la tioquinasa, ¿se acuerdan? Era una enzima exclusiva de los tejidos y que estaba ausente en el hígado, genera acetoacetil-CoA. Y acetoacetil-CoA ya puede generar 2 moléculas de acetil-CoA, por ende puede entrar en el ciclo de Krebs, o bien acetoacetil-CoA puede
generar, ¿verdad? Esas reacciones son interconvertibles entre sí y esa molécula puede generar acetona por descarboxilación espontánea o por reducción beta-hidroxibutirato, que son los tres cuerpos cetónicos que conocemos. La deficiencia de homogentizato oxidasa, que también es conocida como 1,2-dioxigenasa, genera una patología que se llama alcaptonuria. Dentro de un ratito vamos a ver las dos patologías más importantes entre los trastornos metabólicos de la fenilalanina. Y la deficiencia de fumarilacetoacetato hidroxilasa, ¿verdad?, genera tirosinemia de tipo 1. Esto es para que vean un poquito ustedes lo que es la PKU o fenilalanina, que a su vez, dependiendo si el trastorno es homocigoto o heterocigoto, puede generar diferentes síntomas clínicos y ser diferente en gravedad. La clásica tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 nacimientos en Paraguay. Eso es una incidencia en México, pero es de 1 por cada 10.000 nacimientos. Miren, tiene una alta frecuencia. Normalmente hay alteraciones en el cromosoma número 12, de forma específica en la región 12Q, ¿verdad? Esa es la responsable del gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa. ¿Cómo yo sé si el paciente tiene fenilcetonuria? Normalmente la clásica se manifiesta temprano y el niño tiende a sufrir conducta autista y tiende a automutilarse. ¿Qué significa eso? Que él mismo tiende a comerse los dedos de las manos y de los pies. Imagínense lo que es. Sufre una automutilación. Aparecen crisis de convulsión desde temprana edad. Y el niño tiene conducta agresiva y trastornos mentales que se evidencian temprano. ¿Cómo yo puedo diagnosticar fenilcetonuria? Gracias a una prueba sencillita que es el test del piecito. ¿Se acuerdan que la galactosemia también se identificaba por test del piecito? La deficiencia de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, así como la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa y el hipotiroidismo neonatal, se identifican y se diagnostican temprano en el famoso test del piecito, que se les debe hacer al bebé antes de los 1 mes de vida. Es una prueba que actualmente en los hospitales públicos es gratuito. Muy bien. Ya vimos los síntomas clínicos, ya vimos el diagnóstico. Fíjense que el tratamiento es exclusivamente nutricional. Hay que retirarle de la alimentación aquellos alimentos que son ricos en fenilalanina. Y vienen fórmulas de aminoácidos que no incluyen fenilalanina dentro de este pool. Para estos pacientes, no solo fenilalanina es no solo fenilalanina, que era esencial, ahora también lo es tirosina, porque acuérdense que a partir de fenilalanina se puede generar tirosina. Y la clase pasada nosotros vimos que a partir de tirosina podemos generar dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y a partir de tirosina también se genera T3 y T4. T3 y T4 que son hormonas tiroideas. Por lo tanto, el daño metabólico en estos pacientes es muy amplio. El tratamiento es exclusivamente nutricional si se hubiera diagnosticado a tiempo. Miren la diferencia. El dosaje de la enzima se hace por espectroscopía de masa. Actualmente ya hay un método que se llama CLIA, que
Es un método sumamente sensible que facilitó la existencia de un montón de pruebas que anteriormente sus concentraciones tenían que estar altas en la sangre para que sean detectadas, y este método detecta pero del, trazas del metabolito investigado. Anteriormente también se utilizaba biopsia del hígado para buscar células, y en las células había ausencia de la actividad de fenilalanina hidroxilasa. Entonces, la ausencia de la actividad de la fenilalanina hidroxilasa confirmaba PKU o fenilcetonuria. Bueno, muy bien. Como fenilalanina no puede metabolizarse, entonces hay una vía alternativa para ella y se convierte, por un lado, por descarboxilación en feniletilamina y por otro lado en fenilpiruvato. Fenilpiruvato puede convertirse en feniláctico o fenilacético o fosfohidroxifenilpirúvico. Estos metabolitos son investigables en la orina, principalmente el fenilacético. Entonces, si no tenemos una prueba, si sospechamos de PKU en un paciente ya adulto, entonces se le hace dosaje en orina de fenilacético. La deficiencia de homogentizato oxidasa genera una patología que se llama alcaptonuria. La alcaptonuria, al igual que PKU, es autosómica recesiva y se debe a un error en el metabolismo de la fenilalanina, alias tirosina. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Como el homogentizato no puede oxidarse, se acumula principalmente en la membrana basal del tejido conectivo. Y eso produce, como es una sustancia que en presencia del oxígeno del aire se oxida fácilmente para generar benzoquinona acetilada, y eso le da una tonalidad de color negruzca al tejido conectivo. Entonces, fíjense en el labio de este paciente, está completamente ennegrecido. La conjuntiva de esta paciente, que por cierto parece que tiene hipertiroidismo de paso, el lóbulo de la oreja de esta paciente que también se ennegrece, el homogentizato se acumula en las articulaciones, las articulaciones de los dedos, de las rodillas se vuelven todas negras y producen un dolor terrible como una artritis por alcaptonuria. Por otro lado, este mismo producto se elimina por la orina y cuando la orina entra en contacto con el aire, se ennegrece. Entonces el paciente orina negro Coca-Cola. Y el olor de la orina tiene un olor muy característico a ratón de bioterio. O sea, imagínense el susto que te puedes llevar si de un día para el otro orinas negro y encima el olor de tu orina o huele a ratón de bioterio. No sé si alguna vez olieron, pero si hay ratón de bioterio, a una cuadra uno no puede acercarse al sitio. El olor es fuertísimo. Muy bien. Entonces, eso es en lo que se refiere al metabolismo de la fenilalanina. O sea, fenilalanina y tirosina pueden generar fumarato y acetoacetato. Por lo tanto, además de ser cetogénicos, son glucogénicos. Hay dos trastornos en el metabolismo que son muy importantes: PKU y alcaptonuria. Algunos aminoácidos como metionina, valina, treonina e isoleucina generan succinil-CoA. Por lo tanto, succinil-CoA, ya nosotros vimos en el metabolismo de los aminoácidos de cadena impar, puede generar, ¿verdad? Puede ingresar directo en el ciclo de Krebs, puede generar ATP o puede generar directo oxalacetato. Y por ende, estos aminoácidos son glucogénicos por excelencia. La metionina
por una enzima que es la metionina sintasa, que utiliza como ayudante tetrahidrofolato. Miren acá, el ácido fólico participa en el metabolismo de la cisteína y de la metionina y genera como producto homocisteína. La homocisteína es un marcador inflamatorio. En un ratito vamos a ver que, por ejemplo, en un cuadro de afección vascular hay un aumento de la homocisteína y se considera un parámetro aterogénico. O sea, si hay elevación de homocisteína en el torrente sanguíneo, se puede decir que existe formación paralela de ateroma. Por ende, es un marcador aterogénico. La homocisteína puede reaccionar con serina para generar cistationina. La cistationina puede sufrir lisis en la carbono azufre para generar como producto cisteína y alfa-cetobutirato. Fíjense que metionina es un aminoácido esencial y la cisteína no. ¿Por qué? Porque la cisteína puede generarse a partir de la metionina mediante esta reacción. Gracias a la metionina sintasa se convierte en homocisteína que se conjuga con serina para generar cistationina. Y la cistationina genera cisteína y alfa-cetobutirato. Acá, entre metionina y homocisteína, se forma un intermedio que se llama S-adenosilmetionina. Y S-adenosilmetionina es un donante de metilo en el metabolismo de la adrenalina y de la noradrenalina. SAM es otra forma activa de la metionina en el cuerpo que se utiliza inclusive para fabricar bases úricas y pirimidínicas. Metionina reacciona con ATP, libera PPI más PI y se convierte en S-adenosilmetionina. Y S-adenosilmetionina es el precursor de la homocisteína. El alfa-cetobutirato que generamos aquí, fíjense, la metionina genera como subproducto, además de la cisteína, alfa-cetobutirato, y el alfa-cetobutirato por descarboxilación genera propionil-CoA. Propionil-CoA va a generar el metabolismo de ácidos grasos de cadena impar por carboxilación. Gracias a la carboxilasa de propionil-CoA va a generar metilmalonil-CoA. Y metilmalonil-CoA por la epimerasa va a generar de la forma D a la forma L, que es precursor de succinil-CoA. Y la metilmalonil-CoA mutasa utiliza como ayudante vitamina B12. O sea, conclusión, acá tenemos dos vitaminas muy importantes en el metabolismo de la metionina: el ácido fólico y la vitamina B12. La deficiencia de B12 en esta reacción puede impedir el metabolismo correcto de los ácidos grasos de cadena impar. Por lo tanto, podemos decir que ácido fólico y B12 son importantísimos en el metabolismo de las proteínas y en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena impar. Habíamos dicho que la homocisteína era un marcador de daño oxidativo, un marcador inflamatorio, y por ende su presencia en el torrente sanguíneo se asocia a una disfunción del endotelio y es un factor de riesgo para sufrir infarto y derrame cerebral. Sus niveles plasmáticos están en relación inversa a la vitamina B6, piridoxalfosfato, B9, ácido fólico y B12,
metilcobalamina o cianocobalamina. Si nos suplementamos con estas vitaminas, podemos reducir el nivel de homocisteína. ¿Qué significa eso? Atiendan acá que hay una relación directa entre el daño endotelial y la administración de estas vitaminas. Podemos decir que si yo ingiero suplementos de B6, B9 y B12, al reducir los niveles de homocisteína, voy a reducir la probabilidad de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. El aumento de homocisteína en las embarazadas está asociada a una deficiencia de ácido fólico y por ende existe más probabilidad de que el bebé desarrolle deficiencia del tubo neural y por ende labio leporino o bien paladar rígido. Por lo tanto, fíjense, de vuelta recalcamos la asociación entre el uso de estas vitaminas como ayudantes y la producción de un metabolito que puede producir daño vascular. El tabaco y el alcohol generan gran cantidad de homocisteína, por ende, los pacientes que consumen alcohol y son fumadores tienen mayor predisposición a hacer accidentes cerebrovasculares y derrames cerebrales. También el aumento de homocisteína se da como consecuencia del consumo de ciertos fármacos. Se ha encontrado un aumento de homocisteína también en el cáncer de ovario. Por lo tanto, en mujeres no solo es predictivo de riesgo de disfunción endotelial con riesgo a infartos o a derrames cerebrales, sino también hay que investigar cáncer de ovario. Existen dos vías para eliminar homocisteína. Ya le vemos que la homocisteína, si permanece en la sangre, puede ser relativamente tóxica porque es inflamatoria. Entonces podemos eliminar homocisteína mediante dos vías metabólicas, convirtiéndola en metionina, ¿verdad? O bien convirtiéndola en cisteína. La reacción de la formación de metionina a homocisteína es reversible, así como la conversión de homocisteína a cisteína. En el primer caso necesitamos ácido fólico y el ácido fólico reacciona de forma paralela, o sea, acepta un metilo a partir de la vitamina B12 para formar N5-metilén tetrahidrofolato, que es la forma activa. Sí, fíjense, no hay B12, no vamos a tener la forma activa del ácido fólico. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de vitamina B12, existe lo que se llama atrapamiento del ácido fólico. Voy a irme un ratito a esta vía metabólica para que ustedes entiendan. Miren acá. El tetrahidrofolato se convierte en N5-metilén tetrahidrofolato, que es la forma activa. ¿Quién le dio el metilo que tiene en el nitrógeno 5? Metilcobalamina. Entonces, si no hay metilcobalamina, no vamos a tener N5-metilén tetrahidrofolato. Por lo tanto, homocisteína no va a poder convertirse en metionina porque esta es una reacción reversible. Lo que significa que va a haber un atrapamiento del ácido fólico. De igual manera, si no hay ácido fólico, la vitamina B12 no puede utilizarse y por ende hay acumulación de homocisteína y la acumulación de homocisteína produce daño, que ya vimos recientemente. Fíjense, esta es una relación directa entre ellas. La metionina puede convertirse en homocisteína y en esa reacción se forma tetrahidrofolato.
El recuperador del tetrahidrofolato es la vitamina B12, por lo tanto necesitamos de ácido fólico y B12. Homocisteína se convierte en cistationina y la cistationina sintetasa utiliza B6 como ayudante. Cistationina se convierte en cisteína y también en este proceso se necesita piridoxal fosfato. Por lo tanto, para eliminar homocisteína necesitamos ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B6. Tengo 30 segundos. Antes de pasar a entramos de nuevo, rapidito. Dale, profe.